Gostaria de dar as boas-vindas a todos, a desculpar que tivemos um problema técnico, mas a partir de agora, então, nós vamos proceder por aqui o webinar de hoje. Então, gostaria de saudar o professor Damiano Scotton, que vai nos falar hoje sobre direitos humanos internacionais e sobre perspectivas latino-americanas no cenário contemporâneo, no âmbito dos direitos humanos, né? E o professor Damiano Scotton, ele é professor de Ciências Políticas da Universidade de Azuay, e ele é também diretor da rede de Política e Direitos Humanos da mesma universidade, Universidade de Azuay. Então, para mim, é uma satisfação recebê-lo, é uma atividade do grupo de pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito, então é muito obrigado, Sofia, valeu, João Bernardo, obrigado pela interação, gostaríamos de dar, então, uma calorosa boas-vindas, trazer esse tipo de discussão para o âmbito do grupo de pesquisa, do ambiente acadêmico, é algo muito bem-vindo. Então, gostaríamos de dar essas saudações ao professor Damiano Scotton, dizer que é uma satisfação e uma honra, e agora, como o webinar ele vai ser dirigido, né, vai ser conduzido em espanhol, eu passo para o portunhol, então, e, Damiano, fique à vontade para dividir o link com o pessoal, e desculpa mais uma vez técnico. Entonces, buenas tardes a todos. Gostaríamos de dar un caloroso saludo al prof. Damiano Scotton, que es profesor de Ciencia Política y director de la Red de Política y Derechos Humanos de la Universidad de Azuay. Para nosotros es una satisfacción y un honor traer ese tema, esa temática, con la presencia también ilustre del prof. Damiano, para condividirmos essas ideias e poder estabelecer uma interlocução e um debate sobre essa temática. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra diretamente ao prof. Damiano, e quando estejas apresentado e tudo isso, e quiser começar a apresentação com o tema, seja bem-vindo, estejas tranquilo, prof. Bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos, boa tarde e muito obrigado por esta invitação. Hoje peço desculpas a todos, mas eu não posso falar português, só um pouco estou aprendendo, mas eu não posso falar ainda. Então, agora vou falar em espanhol. Muchas gracias nuevamente, espero haber hablado bien, Gabriel, ese poco de portugués que sé. Quiero agradecerles muchísimo, agradecer al grupo de pesquisa para esta invitación hoy día para hablar del tema de los derechos humanos, que bueno, como conversaba antes, es uno de mis grandes, no solo temas de investigación, sino pasiones académicas. Y es a raíz de este tema de derechos humanos, de esta pasión y también hacia la integración regional, dos cosas que van muy de la mano, a veces no parece, pero van muy de la mano, van juntas. Hemos creado, como bien decía Gabriel, en la Universidad de la SUAY, la Red de Política y Derechos Humanos, justamente con la idea de fomentar la investigación y fomentarla desde una mirada sudamericana, latinoamericana, que pueda contribuir, porque mucho tiene que contribuir a la discusión teórica, no solamente a la aplicación práctica, lo veremos más tarde, sino a la discusión teórica sobre el tema de los derechos humanos y obviamente también de la política. Y que además tiene como idea, como propósito, el de integrar estudiantes. Entonces esperamos en el próximo futuro estar conversando, Gabriel, y que podamos tener algún intercambio de ideas, de reuniones. Ahora esta virtualidad nos ayuda muchísimo para que puedan conversar estudiantes de la Universidad de la SUAY, de la Universidad Federal Fluminense, pero también de otras universidades como Padua en Italia, como la Metropolitana de Caracas, la Andina de Quito, con quienes estamos en contacto. Voy a comenzar entonces sin más demora, porque yo me suelo demorar, entonces para comenzar rápidamente. Voy a hablar muy lentamente, muy lento, muy devagar, creo que es en portugués, pero si acelero, por favor, simplemente me avisan para yo ir una vez más muy lento. Y nuevamente
yo tengo la costumbre de hablar demasiado, tengo la mala costumbre de hablar demasiado. Entonces, si es que eso sucede y si es que me estoy saliendo del tiempo, por favor, sin dudarlo, me avisan. Estoy en este momento pasando las diapositivas, estoy en la primera, no sé si pueden ver, me confirman que todo se pueda ver, ¿no? De repente. Entonces, vamos a hablar hoy día del tema derechos humanos en el ámbito internacional y perspectivas en el contexto latinoamericano. Un tema gigantesco, un tema enorme que es muy difícil enfrentar en muy poco tiempo. Por esta razón decidí dividir el tema en tres partes fundamentales. La primera, en donde hablaremos de la importancia del origen, la importancia de volver al origen de los derechos humanos, volver a entender dónde se originan y no para hacer una discusión filosófica, como muchas veces se podría pensar, sino para entender que dependiendo de dónde nosotros los hacemos comenzar, es donde los derechos humanos también se pueden aplicar o menos y tienen o menos validez. En la segunda parte iremos a hacer un brevísimo análisis comparativo de algunos artículos de los dos mayores instrumentos de derechos humanos para el contexto latinoamericano y americano en general, como lo son la Declaración Universal de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José. Y finalmente hablaremos de lo que son los desafíos, qué es lo que le espera al futuro, qué acciones concretas también tenemos que tomar en los derechos humanos para mejorarlos y mejorar su aplicación en el ámbito latinoamericano. Pasé a la segunda diapositiva, si es que no pasó, me avisan, igualmente estoy disponible. Entonces, muchísimo se habla de cuáles son los derechos humanos que se tienen que ver reconocidos. Hemos tenido en este tiempo un debate gigantesco. ¿Qué es derecho humano? ¿Qué no es derecho humano? Porque muchas veces el término derechos humanos ha sido aplicado de una forma extremadamente extensiva. Inclusive, yo me atrevería a decir, exageradamente extensiva, incluyendo como derecho humano cosas que tal vez directamente derechos humanos no lo son. Entonces hay un gran debate sobre cuáles son estos derechos, pero hay un problema. No hablamos de un tema que para mí es aún más importante, es decir, ¿desde cuándo tenemos los derechos humanos? El llamado, lo que yo llamo, dilema del origen. ¿Por qué es tan importante hablar del dilema del origen? Porque en el momento en que nosotros entendemos desde cuándo tenemos los derechos humanos, es ahí que nosotros podemos orientar nuestras acciones de defensa y también podemos orientar nuestras acciones legales, nuestra definición legal dentro del Estado de cuál es la tarea del Estado frente a los derechos humanos. No me quiero alargar demasiado. Hay dos teorías fundamentales sobre el origen de los derechos humanos, es decir, cuándo nacen y quién los tiene. La primera teoría es la teoría iusnaturalista, una teoría que se remonta a autores antiguísimos, Hugo Grocio, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Immanuel Kant, entre muchísimos otros. La teoría iusnaturalista lo que afirma es que los derechos humanos corresponden a lo que es el derecho natural, a lo que es el derecho de gentes, esas reglas que todos nosotros como seres humanos respetamos porque sí, porque fundamentalmente respetar esas normas es lo que nos permite vivir en armonía, vivir en sociedad. Lo que Hugo Grocio llamaba recta razón, recta ratio, es decir, la lógica. Yo no mato a otra persona porque es lógico, no porque una ley me lo diga, pero porque si es que yo la matara, la otra persona pudiese matar a algún allegado cerca mío y
finalmente estaríamos permitiendo el asesinato y la raza humana se extinguiría. Entonces es lógico no matar, la recta ratio de Hugo Grossio. ¿Cuál es la cosa importante aquí? Los derechos humanos, si corresponden al derecho natural, son un derecho o corresponden a aquel derecho que Hugo Grossio llamaba en esa famosísima frase al que el mismo Dios está sumiso, una ley que existiría aún si Dios no existiera o no se curara de los seres humanos. Entonces, un derecho que vincula al mismo Dios, decía Hugo Grossio. Estos derechos no pueden aplicarse por la ley. No es una ley que conforma estos derechos. Estos derechos existen antes de la ley. Existen por el simple hecho de ser seres humanos y lo único que hace la ley es aplicar algo que ya existe. Es un poco como ser un físico o un astrónomo que estudia algo que ya está ahí. No es que lo creamos, no es que creamos la física, la estudiamos. Independientes entonces, según el justnaturalismo, de la ley, no dependen de la ley, son su base y existen antes que ella. La ley simplemente traduce estos derechos en normas. Justnaturalismo. Positivismo, por otro lado, la visión exactamente opuesta. Los derechos humanos son una creación humana. Antes de 1948 no hay derechos humanos, o mejor dicho, cuidado, obviamente sí hay, pero no hay a nivel global. Los tenemos en Estados Unidos con la Revolución Americana, los tenemos en Francia con la Revolución Francesa, algunas otras fuerzas de derechos humanos, pero se universalizan desde el 48. Pero hasta ahí no existen. Entonces, los derechos humanos existen desde el momento en que son reconocidos por la ley. Y si es que no son reconocidos por la ley, entonces no existen. Si es que entonces yo vivo en un país que reconoce mis derechos humanos, yo los tengo. Pero si vivo en un país que no los reconoce, no los tengo, porque legalmente no están contemplados. Dos visiones a los extremos, dos visiones que tienen grandes pensadores de lado y lado, pero dos visiones que conllevan un peligro. Y sobre todo, o mejor dicho, una visión de positivismo que conlleva un peligro enorme. Porque si el derecho humano es aquel derecho que nos permite la subsistencia, entonces en el momento en que yo someto el derecho humano a la decisión del gobierno de decidir si es que tengo esos derechos y cuáles, entonces estoy corriendo un riesgo enorme. Lo que yo digo siempre, abrir una puerta que es un gran riesgo abrir. Entonces, en el momento en que yo permito eso, estoy dejando al gobierno la decisión de decidir qué derechos tengo. Y eso es un riesgo, porque inclusive el mismo derecho a la vida podría ser limitado, y lo es, la pena de muerte, lo es. Entonces, por mucho tiempo los pensadores de derechos humanos han buscado encontrar un punto medio. Y este punto medio ha sido encontrado en esa famosa teoría que viene de Norberto Bobbio en un comienzo, retomada también por Luigi Ferraioli, por Antonio Papisca, más adelante, que es la consideración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como constitución humana. Es decir, ya no vale la pena conversar sobre dónde se originan estos derechos, sobre quién los tiene y quién no, porque todo el mundo los tiene en virtud de un documento que fue aprobado, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un documento que no tiene fuerza legal dentro de los países, pero tiene una fuerza de principio enorme en todos los países que la ratificaron, prácticamente todos los países del mundo. Entonces, ese es el punto medio, pero es un punto medio igual de arriesgado, porque cuando yo digo Constitución Humana de la Declaración Universal, y si es que un país no o deja de reconocer esa declaración, y si es que en algún momento la vamos a anular,
por cualquier razón, ¿qué sucede? Seguimos vinculados a unas normas, cuando el derecho humano es lo que nos permite subsistir como personas. Sigo adelante porque obviamente el tema es larguísimo y no me quiero alargar demasiado. Pero acá lo que les quiero hacer entender, artículo 28 de la Declaración Universal, que es un artículo fantástico, es un artículo que yo llamo artículo del jaque mate. No sé cómo se dice en portugués, checkmate, ¿no? En inglés. Porque el artículo... Checkmate. Ecco, perfecto, entonces estamos muy cerca. Yo lo llamo artículo del jaque mate por esta razón. Veamos lo que dice. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. ¿Qué significa esto? Que la existencia de un orden internacional y nacional social en el que se reconozcan los derechos humanos y se hagan respetar y se hagan efectivos es un derecho. Es en sí un derecho que existan y se apliquen los derechos humanos. Es fantástico. Esto prohíbe a cualquier Estado desconocer los derechos humanos, quieran o no, porque es un derecho en sí reconocer los derechos humanos. Y si es que un país no reconoce esos derechos, es mi deber y mi derecho reclamarlos. De ahí el artículo del jaque mate. ¿Por qué? Y con esto termino esta parte. Porque además, si los derechos humanos le pertenecen al ser humano en cuanto ser humano, visión ius naturalista, en cuanto persona, y no por la ley, le pertenecen en cuanto existe, en cuanto es una persona. Entonces, si yo tengo todos estos derechos para ser un ser humano, aunque el país en el que yo viva no reconozca la Declaración Universal, los derechos humanos, pero es igual mi derecho que se respeten mis derechos. Y esto lo contempla la misma declaración. Y esto hace comenzar una serie de formas de políticas de tipo internacional en las que no entro, pero una de las más interesantes seguramente es la R2P, Responsibility to Protect, responsabilidad de proteger, que es de hecho una aplicación del artículo 28 de la Declaración Universal. Porque si es que en un país que no reconoce los derechos se están violando los derechos, es responsabilidad de la comunidad internacional intervenir para que se respeten esos derechos. Fantástico, es realmente maravilloso. Entonces, termino esta primera parte. ¿Por qué es tan importante discutir sobre el origen? Y no es simplemente algo filosófico. Porque si dejamos atrás el origen para quedarnos conversando exclusivamente sobre cuáles derechos, pero nos olvidamos de pensar en quién los tiene, entonces tenemos un problema serio. O bien reconocemos que los seres humanos los tienen en cuanto seres humanos, y eso sin límites de país, que una persona que vive en Corea del Norte, donde lo sabemos, los derechos humanos son fuertemente limitados, por no decir inexistentes. Una persona que vive en Corea del Norte sigue teniendo esos derechos humanos. No por vivir en un país que no los reconozca, los deja de tener. Cuidado con lo otro. Cuidado con decir el derecho no existe si no está contemplado en la ley, porque ahí dejamos en manos del Estado la capacidad de decidir cuáles son nuestros derechos. Esta es la primera sección. Estoy yendo rápido, espero tampoco demasiado, pero quiero dar un poco a entender. Entonces, conversábamos antes que, perdón, existe esta teoría del medio que dice, ok, tal vez los derechos humanos no existan antes del ser humano, no estén por ahí, no sé, en este concepto tan filosófico, pero tampoco podemos decir que los derechos humanos existen solo si es que la ley nacional los reconoce. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Tenemos que buscar el instrumento, que es la Declaración Universal,
que ya existe y usarla como constitución humana, una ley a la que todos los países, quieran o no, están sometidos. Pero por ser un documento internacional y además declarativo, existen todas las discusiones ahí. Pero la Declaración Universal, a su vez, no está exenta de críticas. Y si bien es un documento muy celebrado, muy amado, muy importante, que reúne en 30 artículos muy cortos, reúne unos conceptos enormes, desde un principio absolutamente constitucional, la gran crítica que se da a la Declaración Universal es que fue un documento que vale, o que es un documento que vale solo para el mundo occidental. El mundo árabe, el mundo asiático, muchísimas veces estos dos contextos, sobre todo en Sudamérica, en África, hay una mucho mayor aceptación de los derechos humanos como tal. En Asia y en los países árabes mucho menos, porque dicen, bueno, pero esto fue algo que ustedes, los occidentales, hicieron sin nosotros, no, que nos imponieron y que ahora nosotros tenemos que aceptar. Y no es así, porque nosotros, dicen estos países, tenemos otra cultura, otra ideología, otra idea de qué es derecho. Entonces hay esta crítica que se dice la Declaración Universal es occidental. Hay por el tipo de aprobación. Fue aprobada fundamentalmente por los países occidentales. Sin embargo, después de su aprobación, la ratificación de la Declaración Universal, pero también y sobre todo de la Carta Internacional sobre los Derechos Humanos, aquel documento que reúne la Declaración Universal junto con las dos grandes convenciones vinculantes, Convención sobre Derechos Civiles y Políticos, Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El hecho de que estos documentos que ya se llegan a dar en los años 70, mucho tiempo después de ese 48 de la Declaración Universal, esta aceptación da la idea que, bueno, el instrumento es universal, porque si es que uno no lo acepta, no lo ratifica. En cambio, ha sido ratificada la Carta Internacional sobre Derechos Humanos. Entonces hay un poco esta discusión. Pero yo quisiera ir más allá, dejarles con una pregunta, no les hago, el tiempo un poco nos complica la vida para hacer aquí un debate aunque fuera lindo, pero les dejo con esta pregunta. La cuestión no es si es que la Declaración Universal es realmente universal, sino si es que la queremos considerar como universal. Es decir, y volvemos al tema del dilema del origen del que hablábamos antes. ¿Queremos que esa declaración sea universal? ¿Queremos considerar a todos los seres humanos como personas que tienen derechos humanos? ¿O no queremos que sea así? Porque ahí va la percepción. Pero para universalizarla, ciertamente tenemos también que aceptar que existen diferencias de visiones que vamos a analizar en un instante, brevemente, en algunas cosas. Nuevamente, espero no estar yendo demasiado rápido, me avisa. La declaración... No, para mí está perfecta la velocidad de la clareza, pero una o dos personas preguntáronse un poquito más despacio, ¿sería posible? Absolutamente sí, absolutamente sí. Por eso decía, me avisan, si es que está muy bien, muchas gracias, Gabriel. Entonces, la Declaración Universal la llamábamos antes Constitución de la Humanidad. Yo adoro este término. Es para mí mucho más lindo que Declaración Universal. Constitución humana, Carta Constitucional de la Humanidad. Y como toda carta constitucional, la Declaración Universal sirve para que se puedan crear a partir de ella nuevos documentos, que si la Declaración Universal no es vinculante, no obliga a los países por medio de normas,
pero que los instrumentos que derivan de esa Declaración Universal sí sean vinculantes. Entonces, así como sucede en el Estado, en nuestros países tenemos la Constitución que no da usualmente, pues hay varios tipos de constituciones, pero usualmente no da normas vinculantes para el ciudadano, sino marcos de referencia dentro de los cuales vamos a tener que hacer la ley. Entonces, a partir de la Declaración Universal, se vienen a crear nuevos instrumentos que sí son vinculantes. Tenemos grandes instrumentos globales y los más importantes, los dos grandes pactos, las dos grandes convenciones internacionales, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, vinculantes para todos los países que los ratificaron. Pero también a nivel regional, continental, Europa, América, África, Asia. Cada uno de ellos ha hecho propia la Declaración Universal, aunque con diferentes prioridades. Lo decía antes, Asia y el mundo árabe tienen unas prioridades muy diferentes respecto a las nuestras en temas de derechos humanos, y al momento de hacer sus documentos, obviamente los hizo basándose en sus propias prioridades. Pero, a raíz de la declaración, dos continentes en particular resultan ser muy prolíficos al momento de hacer documentos de derechos humanos. Europa, obviamente, y América. Es más, deberíamos ir al revés. América y Europa después, porque América es pionera en los derechos humanos. La Constitución Americana de los Estados Unidos de América es, o por lo menos la primera parte, el Bill of Rights, es extraordinario al momento de ver esta definición de derechos como nunca antes. Entonces, el continente americano es muy prolífico, tenemos una inmensa cantidad de documentos. El más importante, sin lugar a dudas, es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, la que conocemos como Pacto de San José de Costa Rica. Además, con sus dos protocolos opcionales, el Protocolo de San Salvador y el Protocolo de Asunción. El Protocolo de San Salvador en temas de derechos económicos, sociales y culturales, y el Protocolo de Asunción en temas de pena de muerte, de eliminación de la pena de muerte. Voy a hacer una breve, y realmente aquí sí voy a ser lo más corto que pueda, porque habría demasiado para hablar aquí y no tenemos mucho tiempo. Voy a hacer una breve comparación entre la Declaración Universal y la Convención Americana. A partir desde el tema de no discriminación, cosa muy interesante, como, atención, los dos instrumentos le dan una relevancia ligeramente diferente. La Declaración Universal pone a la no discriminación como artículo 2. El artículo 1 de la Declaración Universal, el famoso artículo que afirma que todos los hombres, los seres humanos, son iguales en dignidad y derechos. Y, en cambio, a nivel de Convención Americana, el artículo 1 es el que afirma la no discriminación. Y más adelante afirma la universalidad. Lo que es muy interesante y nos muestra las prioridades que llegamos a tener en estos instrumentos. Toda persona, dice la Declaración Universal, tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Voy rápido, vamos a ver la parte americana para hacer una comparación. ¿Qué es lo que dice la Convención Americana? Los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades, etcétera, etcétera, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Vemos entonces un paralelismo fuertísimo, porque ambos se refieren a las mismas características de no discriminación, independientemente del documento del que estemos hablando. Pero cuidado, porque finalmente ambas terminan diciendo cualquier otra condición social. Es decir, estas referencias de no discriminación no son solo sobre esta base. Ahora se habla mucho del tema de género, del tema de la identidad de género, de reconocimiento de la identidad de género, y este debate ha salido afortunadamente para que también podamos llegar a una aceptación por este lado, pero hay personas que dicen no, el reconocimiento de la identidad de género no es un derecho humano porque las declaraciones hablan de sexo, no de género. Pero también las declaraciones dicen cualquier otra condición, es decir, sin limitarse a. Entonces son documentos increíblemente amplios. Además, dice la Declaración Universal, no se hará distinción fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. Y esto es el adelanto de lo que vimos antes en el artículo 28, que vimos anteriormente. El artículo, ¿se acuerdan?, del jaque mate. Porque decía, no hacemos distinción sobre la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de donde venga. Los derechos los tienes, no importa en dónde vives, no importa de dónde vengas. Los derechos que están en la declaración los tienen todos. Y esto es muy interesante como anotación. Derecho a la vida. La Declaración Universal es muy corta. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Algunos podrían decir que entonces, pero no defiende mucho el derecho a la vida porque es tan corto, porque solo dice que tiene derecho a la vida. Pero esto significa que la Declaración Universal es firme en decir esto. Todos tienen derecho a la vida, punto. Y la vida no se puede quitar por ninguna razón. Interesante aquí porque se entraría en el tema del debate de la pena de muerte. Pena de muerte que en nuestros países latinoamericanos está tendencialmente prohibida en todos en virtud del protocolo de Asunción. Porque en el momento en que yo dejo que un Estado decida quién puede vivir y quién debe morir, pero sobre todo, cuáles son las causas por las que una persona debe morir, recuerden la puerta que estamos abriendo. Es increíble, porque estamos abriendo a la posibilidad que un Estado nos diga cuándo puedo morir, por cuál crimen yo puedo morir. Aquí nosotros tenemos una consideración que puede ser, y obviamente estoy en contra de toda pena de muerte, sin distinciones. Pero hay personas que dicen, no, pero a un violador, pero a un asesino, sí habría que darle pena de muerte. Pero el problema es que eso, según nuestra cultura, pero en otras culturas
Pensemos Tailandia. En Tailandia hay pena de muerte por tráfico de drogas. Aquí es impensable que se pueda quitar la vida por tráfico de drogas. En China, inclusive por robo, hay pena de muerte en algunas ocasiones. Entonces, ahí estamos dejando que un Estado decida quién debe morir. Peligrosísimo. La Convención Americana retoma esto diciendo: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ven que es un poco más tibia la Convención Americana, porque dice: nadie puede ser privado arbitrariamente, sin decisión judicial. Pero si es que hay decisión judicial, entonces se podría. Cuidado con lo que les decía. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves. Y aquí también, pero el problema ¿cuál es? ¿Cuál es un delito grave? Eso es muy cultural. ¿Cuál es un delito que un país considera como grave? Antiguamente se consideraba grave al delito de adulterio si es que lo cometía la mujer, lamentablemente. Si es que la mujer hacía adulterio, gravísimo, pena de muerte inclusive a veces. Y eso es terrible. ¿Quién es que determina el delito grave? El Estado, la cultura, pero eso cambia de país a país y la vida llega a bajar de valor. Así que es bastante más tibia la Convención Americana. Aquí podríamos hablar muchísimo, pero no lo voy a hacer por razón de tiempo, del tema de que la Convención Americana dice que el derecho estará protegido en general a partir de la concepción. Y la Convención aquí es bastante clara y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos además ha cambiado un poco esta interpretación y se podría conversar mucho porque es un tema muy fuerte en este momento, el tema del aborto. Pero bueno, si es que después hay alguna pregunta sobre eso, tal vez podremos conversar. Ahora sigo adelante. Derecho a formar una familia. Y acá yo me quisiera detener solo en un par de cosas rápidas. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna a casarse y fundar una familia. Declaración Universal. Convención Americana. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Entonces, dos artículos muy parecidos, pero al mismo tiempo muy controversiales, porque se apegan muchas personas al hecho de que la Declaración Universal y la Convención Americana reconocen la familia solo de estar formada de hombre y mujer. Pero si es que manejamos un poco los temas legales, entendemos que no es exactamente lo que la Declaración y la Convención afirman. Porque dice, los hombres y las mujeres tienen derecho sin restricción alguna a casarse y fundar una familia. No un hombre con una mujer. El lenguaje no es muy claro, pero ni por un lado ni por el otro, en realidad. Y está abierto a interpretaciones. Se repite esto en la Convención Americana. El derecho del hombre y la mujer, no el derecho de un hombre con una mujer. Entonces, en este caso también tenemos un lenguaje ambiguo sobre qué es lo que es derecho de fundar una familia. Y esto es muy peculiar porque ha dado espacio para muchas interpretaciones muy contrastantes. Si bien en la Declaración Universal tenemos, interpretaciones que dependen de los estados, en la Convención Americana tenemos una interpretación muy clara, absolutamente clara,
que es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha proclamado varias veces en favor del matrimonio homosexual. Voy a seguir, como dije, hay muchísimo para hablar de esto. Y finalmente termino esta segunda sección con el derecho al trabajo, que es muy interesante. Declaración Universal. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria. Declaración Universal. Protocolo de San Salvador a la Convención Americana. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, a través de una actividad lícita, libremente escogida o aceptada. Es muy interesante porque cuando hablamos de derecho al trabajo, solemos pensar que derecho al trabajo sea derecho a tener un trabajo. Si es que un Estado garantiza que las personas tengan trabajo, ya estoy teniendo mi derecho al trabajo. Pero no es así, porque esa es solo una parte del derecho al trabajo. Tener un trabajo es el comienzo, porque el derecho al trabajo es elegir libremente mi trabajo, no estar obligado por un Estado, por condiciones socioeconómicas, por condiciones de nacimiento, por discapacidad, a elegir un trabajo en lugar del otro, sino a elegir el trabajo que yo quiero hacer porque me realiza, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, trabajar en un contexto que sea satisfactorio, en donde yo viva en buenas condiciones de trabajo, a estar protegido contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual, que no haya discriminaciones de salario entre hombres y mujeres, a una remuneración equitativa y satisfactoria, a ser pagado lo suficiente para vivir bien. Todo esto es derecho al trabajo y esto lo repite el Protocolo de San Salvador. Entonces, cuando hablamos de derecho al trabajo, no podemos solamente decir, bueno, el Estado da trabajo, resuelto el derecho al trabajo. Eso es mucho más que esto. Y deberíamos conocer los derechos humanos para entenderlo. Es obvio, no es posible que un Estado pueda garantizar desde hoy que todo esto se dé, que toda esta parte del derecho al trabajo se dé. Pero lo que tenemos que hacer como ciudadanos es ver cuánto está trabajando el Estado efectivamente para garantizar de llegar a esto. Esta es la pregunta. Y obviamente el tema también de las mujeres, que está muy fuerte en el Protocolo de San Salvador, cuando se dice que el Estado se compromete a ejecutar y fortalecer programas que coadyuven una adecuada atención familiar para que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo, tal y como está contemplado en los instrumentos internacionales. Llego a la última parte, me imagino que estén cansados, estoy más que seguro que me pasé de la hora, les pido disculpas, pero entro a la última sección, que yo titulo como Quo Vadis Latinoamérica? ¿A dónde vas, Latinoamérica? Porque Latinoamérica es un caso muy peculiar y muy interesante. Lo decíamos antes, tenemos un sistema de derechos humanos que es no solo tan antiguo como el sistema universal, sino inclusive anterior a él en algunos países. Es un sistema que junto con el sistema europeo es el más completo, abarca, reúne una gran cantidad de secciones, de artículos, de derechos particulares, de derechos propios, de las minorías, que podríamos hacer milagros. Y finalmente es además, junto con el sistema europeo, el más activo y organizado. Tenemos una Corte Interamericana que hace
unos trabajos fantásticos. Tenemos una Comisión Interamericana que trabaja de una forma constante, activa y sobre todo muy, pero muy progresista en derechos humanos, mucho más que otras áreas. En fin, tenemos un escenario espectacular en Latinoamérica, pero tenemos un problema también, que en Latinoamérica, a diferencia de Europa, tenemos mayores violaciones de los derechos humanos históricamente. Cuidado, atención. Cuando digo a diferencia de Europa, no quiero decir que en Europa no hayan existido. Quiero decir, o no exista. Quiero decir que en Europa, por lo menos en Europa occidental, la aceptación, el respeto, por lo menos de lo que son los derechos fundamentales, es indiscutido. Después hay otros países donde es diferente y hay otros derechos que no están bien cuidados, pero en general tenemos una fuerte tendencia de respeto y apego desde después, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial. El continente americano, en cambio, ve derechos humanos reiteradamente violados, tanto en el norte del continente, racismo y discriminación legalizados hasta los años 60, no hasta hace un siglo, hasta los años 60. En Estados Unidos existían leyes de discriminación racial. Privilegio de algunas clases sobre otras y privilegios que se mantienen. Y también en el sur, en nuestro Suramérica, donde tenemos una larga historia en varios países de dictaduras que dejan huella hasta ahora, de guerras, de situaciones de torturas, de violación de derechos económicos y sociales, o de no trabajar lo suficiente para estos derechos. Entonces, tenemos una realidad diferente, un escenario maravilloso, una realidad que no lo es tanto. Pero es extraño porque yo les decía antes, los países árabes y los países asiáticos son ambos países, perdón, o son, no países, perdón, áreas en donde existe una diferencia cultural y social hacia los derechos humanos que los hace rechazar, pero en teoría Sudamérica es Occidente, se considera culturalmente Occidente, pero tiene una dificultad en aceptar estos derechos. ¿Por qué? Hay varias razones. Razones históricas, las raíces coloniales, la esclavitud histórica que hubo en el continente por muchísimo tiempo, razones políticas como la Guerra Fría, la necesidad terrible, naturalmente, de Estados Unidos de mantener Sudamérica bajo el control bajo su control para que no pase por el lado soviético, razones sociales, como el miedo de algunas clases sociales a perder su estatus en favor de otras clases sociales, y razones culturales, como la gran diferencia cultural del continente, que sin embargo muchas veces no se ve como ventaja. Muchos pueblos indígenas se los ve como, bueno, ellos allá ellos, y ellos mismos se ven así. En lugar de decir, es una ventaja para nosotros poder tratar de tener este diálogo intercultural. En particular, aparte de estas razones, señalo dos. Primero, tendencia a la fusión entre teoría y práctica de derechos humanos. Acá tal vez me criticarán y muchos me han criticado sobre esto, pero es algo de lo que yo estoy más que convencido. Experto y activista en derechos humanos no pueden ser la misma persona. Tienen que ser separados. Por una razón muy sencilla. El activista no puede justamente ser capaz de ver el bien común y general, sino que siempre verá el bien particular del momento en que se da una violación a los derechos humanos.
En cambio, el experto, el teórico de derechos humanos, aquel que los derechos humanos los estudia, verá el cuadro general, no verá el cuadro particular de la persona cuyo derecho es violado. Pensarán que es mejor que todos veamos la situación, pero no es así. Por el involucramiento personal que llego a tener con una situación particular y entender que cambiar todo es imposible, cambiar un sistema entero. Tengo que ver cómo puedo cambiar el sistema, cómo puedo mejorarlo, pero a veces para mejorarlo es necesario entender que determinadas violaciones pueden existir si es que finalmente vamos a llegar a una extensión de los derechos humanos. Tendencia, punto 2, al individualismo del pobre, en buen sentido, cuidado, en buen sentido. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, lo decíamos en el punto 1, tenemos esta idea de que el que sabe de derechos humanos es el activista, y no es así. Y a raíz de esto también tenemos la idea de que los derechos humanos tienen que ser derechos del oprimido. ¿Por qué? Porque el oprimido es aquel que más ve sus derechos violados. Entonces tenemos que defender las personas cuyos derechos son más violados. Es nuestro deber. Pero de la misma forma tenemos que entender de que los derechos humanos son del ser humano y son derechos que se tienen que orientar a largo plazo. Por eso hablo en buen sentido de individualismo del pobre. Porque el pobre, la persona que no tiene económicamente, va a pensar primero en sobrevivir él mismo y su familia. Y está bien, no es algo que se pueda criticar, es algo que todos haríamos. Pero el problema, ¿cuál es? Que al momento de estudiar y entender los derechos humanos, tenemos que salir de eso y volver a la teoría para desde la teoría guiar la práctica. Termino entonces cuáles son los desafíos para Latinoamérica. Yo evidencié algunos. Seguramente fomentar el estudio teórico de los derechos humanos para arrancarlos al dominio de la práctica, para quitarlos del dominio de la práctica. Esta idea constante que lo decía antes tenemos de que el que sabe de derecho humano es el activista. No, el activista sabe de realidad peculiar. Pero el activista tiene que ir guiado por principios mayores que apunten al bien común, al bien de todos. Entonces, tenemos que fomentar el estudio teórico de los derechos humanos a partir de todo nivel, colegio, universidad y en adelante. Y a razón de este estudio teórico, que desarrollemos aquí en nuestra América, lleguemos a encontrar una vía latinoamericana a los derechos humanos. Lo decíamos antes, siempre hemos considerado que Latinoamérica es Occidente y tiene que aceptar los derechos humanos como los acepta el Occidente. Pero no es del todo Occidente. Latinoamérica tiene que buscar una conexión con su alma indígena, con su esencia de mestizaje, con su esencia propia. El ejemplo, por ejemplo, de ciertas tradiciones ancestrales que se chocan o que se encuentran a veces con los derechos humanos. Y finalmente, lograr conjugar los derechos necesarios de todos en el largo plazo con los derechos urgentes de algunos o de muchos a veces en el corto plazo. Esto se ve muchísimo en nuestros países y retoma lo que decía antes. La idea de que a veces se tengan que hacer sacrificios, se tenga que aceptar la limitación de ciertos derechos, siempre y cuando estos derechos o esta limitación se haga para en un futuro próximo, no muy lejano, poder llegar a tener derechos para todos.
tenemos que conjugar estas dos almas que tenemos en el continente y muy fuertes. Hemos visto lo que ocurre en Chile, lo que ocurrió acá en Ecuador y también en varios otros países. Creo que han escuchado estas noticias. Hablé muchísimo, estoy seguro que me salí del tiempo, pero no me dijeron nada, entonces espero no haber molestado con esto. Y entiendo que les di muchísimos inputs muy fuertes sobre los que se podría hablar mucho. Casi cada una de estas diapositivas es una clase entera, pero espero que haya sido de su interés. Así que, muito obrigado con todos ustedes, a vocês por su atención y bueno, paso la palabra ahora a Gabriel nuevamente. Muchas gracias a todos. Damiano, de verdad es un honor, eres el bienvenido. Y para nosotros fue una satisfacción poder condividir de esas ideas, de esas reflexiones tan importantes en ese momento. Y como tenemos algunas preguntas, yo también me gustaría hacer una. Vamos a por el tema tiempo, 10 minutos para encerrar el webinar. Entonces, en esos 10 minutos vamos a concentrar las preguntas. Damiano, América Latina, tal vez como tendencia mundial, estamos pasando por un momento de polarización y también de donde los especialistas en ciencia política anuncian que el totalitarismo es un gran peligro en la coyuntura actual. En esa perspectiva, ¿cómo podemos poner en esa perspectiva de derechos humanos internacionales el tema de totalitarismo con todas las tendencias, por ejemplo, de campañas difamatorias, cancelamientos, todo eso que envuelve el mundo virtual muy ágil? ¿Cómo podemos comprender derechos en un contexto como este? Es muy difícil y me gustaría tener una respuesta para eso, pero no la tengo. Puedo tener algunas sugerencias que se puedan tener. Arthur Schopenhauer decía muy pesimísticamente que la vida es un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Muy pesimista Schopenhauer. Pero yo creo que los totalitarismos que estamos viviendo son eso. Es decir, la política actual en muchos países es un péndulo entre el un totalitarismo y el otro totalitarismo, en donde tenemos momentos del medio que tienen que solucionar los problemas que un totalitarismo o parecido a totalitarismo provoca. Yo acá, obviamente, no entro en territorio brasileño, porque esto es algo que ustedes conocen muy bien y no voy a entrar ahí. Pero podríamos entrar en varios territorios donde se pasa de un socialismo a una derecha extrema y así regresando. Pero el problema es que en esa transición del péndulo se necesita tomar medidas que recuperen la economía del país, porque es muy lamentable, pero los derechos, muchos derechos, sobre todo los económicos, sociales en particular, no se pueden dar sin una economía estable. Es un lamentable hecho. Entonces, para tener una economía estable, a veces, lo decía antes, necesitamos pasar por no violaciones de derechos, sino limitaciones de algunos de ellos. Y esto provoca un malestar que nos lleva hacia otra limitación. No hay una solución, pero creo que lo que tenemos que hacer de suma urgencia es hacer espacios de educación política y de derechos humanos, no solo a quienes interese, sino desde los jóvenes, desde el colegio, las instituciones educativas,
las universidades, en todas las facultades. Eso es fundamental y para de esta forma imponer, no, o sea, no imponer es una palabra fea, proponer una visión seria de la política, de los derechos y de qué son los derechos, porque este reclamo constante tampoco es bueno. Es bueno reclamar cuando no hay, pero tampoco es bueno este reclamo constante en donde todo es derecho, pero a veces con una simplificación terrible. A mí no me gusta cuando leo hablar de derechos humanos en Twitter. Normalmente ahí dejo de hablar enseguida porque es una simplificación terrible. Muy claro, Damiano, muchas gracias. Me llama la atención que tenemos un comentario de Beatriz que proponía la siguiente cuestión. Usted piensa, voy a leer como está escrito. Contemporáneamente, los derechos humanos dentro de los organismos internacionales están siendo usados como justificativa o justificación para la intervención en países como, por ejemplo, los Estados Unidos, lo hacen en Kosovo, queriendo decir, lo utilizan de ese discurso en revés de ayudar a las personas de hecho. Perfecto. A ver, este es un tema muy interesante. Hablaba yo antes de la R2P, de la Responsibility to Protect, que es la responsabilidad internacional de proteger las personas cuyos derechos humanos hayan sido violados, en donde las violaciones sean muy graves. Pensemos, por ejemplo, en un caso de genocidio, en donde el gobierno no haga nada o en donde el gobierno sea el mismo perpetrador. Ahora, ¿cuál es el problema? Estas intervenciones en sí no están mal. El problema es que se utilizan de una forma muy política. El gobierno americano interviene en Irak cuando no era necesario hacerlo. Existían violaciones de derechos, sí, y fuertes, pero menores de Corea del Norte, por ejemplo, pero porque tenía interés en él, y no interviene en los años 90 en Ruanda, porque no tenía interés, en donde tenemos el peor genocidio de la época contemporánea. Si no han visto en Netflix Hotel Ruanda, vean la película, es extraordinaria. Entonces, ¿el problema cuál es? No podemos condenar directamente estas intervenciones. También porque cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de un país que, lo querramos o no, en los años 90 ha tenido el papel de policía internacional de los derechos humanos. Ese fue un hecho. Ahora ha cambiado las cosas. El problema es que desde los años 2000 Estados Unidos interviene donde quiere intervenir y no donde debe. La intervención humanitaria se debería hacer además con el acuerdo de la ONU, y esto muy pocas veces ha sucedido desde la guerra en Afganistán en adelante. Y hay una selectividad que depende mucho de los intereses. Yo no soy antiamericano, se lo digo desde ya. Yo no soy antiestadounidense, para nada, pero hay que reconocer los hechos. Estados Unidos muchas veces ha intervenido por su interés y no por una responsabilidad de proteger. No critiquemos siempre estas intervenciones, porque son correctas en algunos casos. Pero veamos caso por caso. Algunas están bien, otras no. Y si es que efectivamente se dan para los derechos humanos o para otros temas. Damiano, muy claro. Y entonces, como última colocación con el horario, porque después tengo que hacer los agradecimientos también, voy a poner dos comentarios juntos, en el mismo dirección que estamos. Marcelo preguntó, ¿cuáles son los excesos del uso actual de los derechos humanos que deciste al inicio de la conferencia? ¿Cuáles serían esos excesos del uso actual de los derechos humanos? Esa es una pregunta de Marcelo, y voy a condensar con otra colocación que me pareció interesante, que es de Jonathan, que está diciendo de Brasil, pero no necesariamente debe ser solamente para Brasil, es para todos los países
latinoamericanos que tienen esos problemas también. Él pregunta así, ¿cómo pensar a partir de los derechos humanos en un país como el Brasil, pero puede ser, no sé, Paraguay, puede ser Bolivia, puede ser otros países también de aquí, teniendo en cuenta que esos derechos fundamentales son diariamente negados a grande parte de la población? Entonces la pregunta es, ¿cómo pensar esos derechos cuando la miseria y la, ¿cómo es? Pobreza, son el modo vivendis compartido por tantas personas? ¿Esos derechos al final se comunican con quién? Esa Mm, es la pregunta de Jonathan. Perfecto. Entonces, voy a responder a las dos un poco brevemente, pero espero exhaustivamente. La primera, se hablaba de cuáles son estos excesos de derechos de los que yo hablaba. Cuando yo hablo de excesos de derechos, no digo que haya demasiado, sino que a veces todo es derecho sin dar un pensamiento anterior a lo que es derecho. Voy a hacer o a entrar a un tema que sé que es muy controversial y sé que podríamos hablar mucho acá, pero la idea es darle un ejemplo y después, si quieren, antes tuvieron mi correo, me pueden escribir, yo siempre estoy contento de dialogar, que es el tema del aborto. El tema del aborto es un tema muy complejo que en los últimos tiempos se ha reducido, y no solo en los últimos tiempos, a decide la mujer, no decide la mujer, se mete la iglesia no tiene que meterse, y varias otras cosas. El problema es que tenemos un tema complejísimo atrás de eso. Y obviamente, punto uno, la religión nunca se tiene que meter en derechos, pero para nada, ni de lejos, ni de chiste. La religión nunca tiene que ver nada con estos temas. Pero tenemos que ver desde un tema teórico, y hay varios temas que entran ahí. Solo para hacerles un ejemplo, cuando hablamos de aborto se habla de dónde comienza la vida. ¿Quién decide cuándo comienza la vida? ¿Quién decide en qué momento? ¿Quién decide qué es la vida que comienza? La persona que no tiene el cerebro desarrollado no es una vida, y entonces un discapacitado. Es decir, esto no es para decirles hay que estar a favor o en contra, sino es para subrayarles. Cuidado, porque atrás de todo argumento hay una complejidad enorme. Y exagerar los derechos significa reducirlos a un sí y un no, un blanco o un negro, cuando hay dilemas morales atrás que son gigantescos y no se pueden reducir solamente a eso, y no se debaten, lamentablemente, no se debaten. Espero la primera parte haberla respondida, si es que no, y sé que fue muy corto, solamente les lancé una provocación, entiendo que el tema es muy provocativo, y tampoco quiero que se hagan una idea mala sobre estos temas, pero les quería provocar y podríamos conversar más adelante. Segunda parte, sobre el tema de las personas cuyos derechos se ven constantemente violados. Es verdad, y es terrible esta situación, y tenemos que luchar para que esto se deje de dar, para que haya una solidaridad, pero solidaridad no significa crecimiento del uno en detrimento del otro, con un daño al otro, porque a veces se piensa eso, ¿no? Se ha llegado a pensar el crecimiento del pobre se tiene que dar a daño del rico. Tampoco es así. Tenemos que encontrar unos equilibrios, pero lo primero que tenemos que hacer es, primero, entender cuáles son los derechos básicos y fundamentales. La vida, no ser torturado, la integridad personal, la identidad jurídica de la persona, que exista jurídicamente la persona para tener sus derechos, la dignidad, la dignidad personal, el derecho a ser juzgado de una forma correcta. Entonces, todos estos son los derechos nucleares. La Convención Americana, cuando afirma que se pueden suspender los derechos en caso de guerra u otro, hace una enumeración muy clara de que algunos ni en caso de guerra se pueden suspender, como la vida, la dignidad, el justo proceso, etc. Entonces, primero tenemos que entender que estos son los fundamentales y que estos son los primeros que tenemos que proteger. Segundo, una vez que estos de acá están protegidos, tenemos que
exigir al Estado que esté encaminado a la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque sin derechos económicos y sociales no hay lo demás. Si es que el Estado me garantiza la vida, pero yo no puedo trabajar, ¿cómo vivo? Este es un problema. Entonces, la cuestión es, yo tengo que exigir al Estado que esté encaminado a esos derechos. Pero estar encaminado, lo que se llama desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en términos técnicos, es decir, que se tienen que implementar poco a poco, pero no significa que se puedan no implementar. Significa que se tengan que hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que en cambio hemos tenido gobiernos que han decidido, algunos que han decidido los derechos económicos sociales no sirven para nada, con tal de que yo te garantice la vida, suficiente. Y otros que en cambio han dicho, no, hay que garantizar estos también, pero ahora, enseguida, de inmediato. Y eso ha creado un problema porque no hay los recursos económicos. Querramos que no, se basa en eso. Hay que hacer crecer el país para que el país crezca económicamente y que esto provoque bienestar de una forma correcta para todo, bien redistribuida, que no se quede en las manos de poco. Todo eso tiene que entrar ahí. Pero tenemos que primero entender que es un proceso que se da poco a poco, no todo ahora, porque eso causa un daño económico, pero tampoco que se puede olvidar de dar. Tenemos que tener esta parte. El tema es complejo, espero haber respondido claramente en el límite de lo posible. Damiano, extremadamente claro. Queremos entonces pasar para los agradecimientos y después te voy a pasar para las palabras finales. Perfecto. Entonces, quería agradecer, ustedes tuvieron voy em português. Vocês viram que tocou-se em muitos assuntos do campo da economia política, agora, sobretudo, também nesse final, de distribuição, sobre como a economia pode ser pensada. A gente não precisa fazer tudo num rompante, mas como o professor Damiano colocou com muita clareza, com muita sabedoria, não se pode nem querer tudo de uma vez, mas nem também deixar tudo de lado, como se as coisas estivessem numa zona de conforto. Não está. As coisas precisam ser revisitadas com soluções criativas, inovadoras, utilizando o potencial que nós temos. Então, eu gostaria muito de agradecer ao professor Damiano por trazer todos esses pontos. Vou voltar ao espanhol. Agradezco mucho a los estudiantes que participaron, que hay muchos estudiantes que les gusta en el campo de ciencia política, agradeciendo también a todos los miembros del grupo de investigación de GPEI, grupo de pesquisa sobre Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito, que colaboraram com a parte toda para termos esse webinar, proporcionar essa ocasião de encontro e de interação de ideias. Me gostaria de agradecer os participantes também de afuera, que são Ricardo Boff, Diana Córdoba, Margarita, essa rede de pesquisadores latino-americanos que compareceram. Sou muito grato por essa presença luminosa. E também a todos que puseram seus comentários, como Marcelo, Jonathan, Beatriz, Vladimir. Agradezco sinceramente a todos que interagiram con nosotros. Y Damiano, le paso para las palabras finales y si te gusta la idea, hablar un poco del proyecto de la red y finalizamos todo. Gracias. Seguramente. Yo quiero agradecerte muchísimo, Gabriel, a todos ustedes presentes. Realmente es para mí un gusto gigantesco compartir y dar esta conferencia gracias a este webinar, gracias a la virtualidad que nos permite estar a esta enorme distancia en el mismo continente. Y justamente Gabriel hablaba de la red que estamos creando. Es un proyecto ambicioso en la universidad, pero que, como les dije en un comienzo, es un proyecto que quiere investigar, que quiere crear ideas nuevas. Desde un comienzo, nosotros hemos pensado algo, que muchas veces la universidad, la academia, lo que hace es pensar ideas viejas. No todas lo hacen, pero nos limitamos a ver ideas históricas, ideas clásicas de muchos autores, ideas importantísimas, no se equivoquen, pero que al mismo tiempo a veces estamos simplemente retomando. A veces hablamos todavía de capitalismo y socialismo en 2021, de ideas que se originan a finales de 1800.
y la seguimos hablando hoy en día. Entonces, ¿cuál es la idea de la red? Crear nuevas propuestas, nuevas ideas, dar espacio de pensamiento. Y un espacio de pensamiento que no venga solamente de los estudiantes de la Universidad de la SUAY. Por eso la hemos llamado red. Y por eso tenemos aquí a Gabriel, que es un socio fundador de la red, ¿no? Es uno de nuestros miembros fundadores o amigos fundadores, con quienes pronto iremos a trabajar juntos. Y realmente nuestra idea, lo que tenemos es que también aprovechando de esta virtualidad que la pandemia nos obligó a tener, podamos tener conversaciones, intercambios, discusiones, inclusive trabajos, papers conjuntos entre estudiantes de varios países, porque como les dije, tenemos acá en Cuenca, pero también ustedes en Brasil, pero también en Venezuela, en Italia, en Quito, en la capital del Ecuador. Es decir, ya tenemos varias posibilidades y lo que queremos es justamente que estas se den y que ustedes, jóvenes, bueno, yo también soy joven, ya no tanto, soy viejo adentro, digo siempre yo, pero, pero que ustedes jóvenes sean los que intercambien y creen la vía latinoamericana a la integración regional, la vía latinoamericana a los derechos humanos. No se cree desde pequeños espacios, sino desde espacios mucho más grandes que salgan desde los estudiantes, mucho más que desde los profesores, que también somos importantes, obviamente, pero la voz tiene que ir en los estudiantes. Comenzamos desde aquí, hay muchísimos proyectos que les estaré comunicando, pero lo primero que vamos a comenzar a hacer es justamente eso, y como dije, muy pronto estaré hablando nuevamente con Gabriel y con otros docentes y conformaremos esto. Estamos trabajando y esperamos contar con su participación. Nuevamente, gracias de corazón. Me encuentran disponible cuando deseen. Tienen mi correo si es que les quedó alguna duda, alguna otra conversación. Yo siempre estoy a las órdenes porque estoy muy contento por eso. Y nada, muchísimas gracias. Damiano, para nosotros un honor recibirte, una satisfacción traer temas tan actuales, contemporáneos y tan relevantes también, con un abordaje interdisciplinar, hablando de entendimiento, de diálogo, de pacificación, de armonización en el ámbito social. Eso es muy relevante en los días de hoy, cuando vivimos en un mundo de tanta polarización y de tanta falta de diálogo y de entendimiento. Entonces, iniciativas así como también de la red son muy bienvenidas porque el mundo está necesitando de soluciones creativas, de propuestas innovadoras. Sabemos que tenemos resistencia, pero si no nos adelantamos, nos quedamos en el mismo lugar. Entonces, recibo nuestro aplauso virtual. Muy gracias, Damiano, por esa linda presentación. Muy obrigado. Siempre bienvenido en nuestra casa. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a todos.